Gloria a Dios. Vamos a buscar en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Eclesiastés 5, 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Gracias, Señor. Te damos por este momento. Permíteme pedirte, Señor, que tú fluyas en medio de nosotros, que hables conforme a la necesidad de tu pueblo, Señor. Te pido que siembres la semilla en nuestro corazón. Hoy nos disponemos para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Cuando vengas a la casa de Dios, cuida tu manera de venir. Acércate más para escuchar y entender que para ofrecer algo sin pensar, porque muchos hacen sacrificios sin saber que están mal. No seas rápido con tus palabras, ni tu corazón se apresure a hablar delante de Dios, porque Él está en el cielo y nosotros en la tierra. Por eso que tus palabras sean pocas. Estas son palabras de Salomón, que da casi al final de su vida. Sabemos que toda esta recopilación de palabras de él hablan primero de las vivencias, por supuesto, de Salomón, de toda esa sabiduría que el Señor le otorgó, y especialmente estas son como conclusiones de él en la relación con el Señor. Más allá de las enseñanzas que uno recibe, porque todo el tiempo nosotros estamos recibiendo palabra del Señor y enseñanzas, valen más las conclusiones que cada uno saca, ¿sí? Las conclusiones solo pueden salir de la práctica personal, es decir, que vale más lo que tú aprendes por experiencia, en este caso, ¿sí? Que es el caso de Salomón. O sea, hay una parte otorgada por Dios de sabiduría que se la dio a él como don, pero hay una serie de pasajes que uno los entiende así, como conclusiones o eh, pensamientos a los cuales él llega después de situaciones en su vida, ¿sí? La vida con el Señor tiene que tender a eso, ¿sí? A que tú con tu práctica saques tus propias conclusiones. O sea, eso es lo más efectivo para forjar tu proceso de fe y para forjar tu relación con el Señor. Por lo que siempre uno dice, por lo que uno siempre enseña, que a veces la gente se la pasa sentada recibiendo, pero que al final en su práctica personal hay muy poco de las cosas a las que puede llegar o que puede concluir de lo que ha visto con el Señor. Es decir, en la relación con el Señor uno le va como cogiendo el hilo, ¿sí? Cada uno va identificando la manera en cómo el Señor le habla personalmente, cómo tú lo sientes, en qué momento el Señor te mueve a ti a ciertas cosas, y todas estas situaciones tienen que volverse claras en nuestra vida, ¿sí? O sea, que tú tengas claridad de cómo tú sientes al Señor eh, y de cómo Él se desempeña contigo, cómo Él se desenvuelve contigo. La mayoría de creyentes no tienen esta práctica así tan clara. Por eso la vida de Salomón, aparte de todo lo que él vivió y todo lo que el Señor le da a él, pues como la figura de la sabiduría, ¿sí? Vale para entender cosas que pasan en nuestro plano terrenal. Una de ellas, que la está hablando aquí, o sea, él habla de muchas cosas, pero aquí específicamente está hablando de cuando viniéramos a la casa del Señor. Aquí el énfasis que se le hace a esta práctica de venir a la casa del Señor
hace entender que en la relación personal con el Señor, el acudir a la presencia o a la iglesia o a la casa de Dios, como lo llama acá, es un eje central, ¿sí? Y eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque la relación, por supuesto que consta de muchos factores de tu fe y de tus prácticas personales, y una de ellas es venir a la casa de Dios. O sea, la persona que pretende tener la fe en buen estado y no tiene claridad de esto, pues se descuidará. Por eso la palabra dice que algunos tienen por costumbre dejar de congregarse. Razones hay muchas, ¿sí? Pero aquí el punto es que un paso importante para, la, para el mejoramiento o para que tú cuides tu fe es acudir permanentemente, ¿sí? Que es el primer punto que habla aquí Salomón. Él hace como una advertencia a la adoración superficial, al venir, ¿sí? A buscar, pero no poder conectarse con el Señor, no poder recibir la vida que Él da. Y entonces da una serie de parámetros. Dice, guarda tu pie. En la otra versión dice, cuida tu manera de venir. Y hay otra que dice, guarda tus pasos. O sea, la acción reverente de acudir a la casa de Dios debe llevar consigo eso, reverencia. Es decir, que tú sabes que si estás aquí, no puedes andar profanándote, ¿sí? O dicho de otro modo, tú no puedes estar pisando aquí y allá, o sea, en el mundo, porque eso causa algo delante del Señor, ¿sí? Un conflicto principalmente de la presencia del Señor con tu presencia. Es decir, cuando nosotros acudimos al culto, estamos beneficiando o importunando la presencia del Señor. Mire cómo es esto, porque uno a veces llega de manera escueta y hace las cosas y viene y, y cada quien pues sabe si está o no está en la actitud correcta, pero más allá de eso, la palabra nos enseña que hay que guardar los pasos o cuidar la manera de venir. Nosotros necesitamos como iglesia, como cuerpo de creyentes, que el Señor se manifieste, ¿sí? Y eso es lo que todos creo que procuramos y anhelamos. Pero individualmente se nos olvida que tu presencia puede ser una presencia que incomode al Señor, ¿sí? Eh, y es natural. O sea, a veces uno está así en un grupo, usted aquí de pronto lo hemos sentido, como esto es un ambiente muy cerrado, a veces llega alguien, ¿no? Y hay gente que llega a veces hasta con mal olor y uno lo siente y lo que causa es malestar, ¿sí? Por muy espirituales que estemos todos, la gente se incomoda y se importuna por esas cosas. Así es el Señor, ¿sí? Y por eso Salomón está como concluyendo, él se da cuenta de que ante las cosas de él uno no puede venir de la manera escueta, de la manera como con, a veces hasta descarados somos o con desparpajo venimos pensando que no pasa nada. O sea, uno tiene que cuidar la manera en cómo se acerca. Dice después, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. El sacrificio de los necios es la adoración vacía, ¿sí? Que de esto está llena la iglesia siempre. O sea, usted va a encontrar que hay gente, no sé, diciendo gloria a Dios y más eufóricos que otros, siempre y cuando tú no sientas verdaderamente al Espíritu o el Espíritu no pueda fluir a través de ti, todo eso es sacrificio, como dice aquí, de los necios. O, dicho como en la otra versión, de una manera más fácil de entender, dice, acércate para escuchar y a atender, acércate más para escuchar y entender que para ofrecer algo sin pensar. Como esto es cotidiano, usted lo sabe, esta práctica es muy tendiente a volverse así, vacía,
sea, estoy seguro que en muchos casos uno viene de esa manera, ¿sí? Y me incluyo, ¿sí? Porque como lo que decimos, se convierte en una cosa rutinaria. El tema es que tu fe debe llevarte a ser consciente de la presencia del Señor y de cómo Él interactúa para que hagamos las respectivas correcciones. La fe no se la puede, o sea, uno no puede hablar de fe sin hablar, por ejemplo, de actitudes, ¿sí? A veces uno como líder o como pastor trata de decirle a la persona que sirve, ¿sí? O sea, listo, todo el servicio está bien, tú tienes que hacer tus esfuerzos, cumplir un horario, lo que sea que vayas a desempeñar, pero a eso añádele actitud de oración. Eh, para que haya un mover. Y ese mover, pues, en lo natural lo sentimos, pero pasa desde el plano espiritual. O sea, cuando los siervos que están ministrando, por ejemplo aquí, están haciendo sacrificio de necios o haciéndolo sin pensar, eso está impartiéndose también al pueblo. Gravísimo, ¿sí? Es gravísimo porque pues no, quiere decir que tú que estás haciendo sin pensar tu función o tu servicio, eres el motivo por el cual el Señor no puede moverse con libertad o eres uno de los motivos, ¿sí? Eh, Aquí Salomón lo habla casi como con temor, ¿sí? O sea, él se da cuenta que al final eh, más vale estar bien parado delante de Dios en las prácticas cotidianas de tu fe. Eh, por supuesto que hay un montón de conclusiones que él saca, pero en este contexto o la enseñanza que el Señor nos quiere traer hoy es eso, que el fluir del Espíritu Santo dependerá mucho de la fe o de la actitud con la que tú lo hagas. Si tú estás en tu casa buscando la presencia, también, ¿sí? Porque a veces uno, como está solo, ¿sí? Mire que la fe va, o sea, tus gestos o tus actitudes, la forma en cómo haces las cosas, hablan de tu fe. Y a veces uno hasta para orar es con mala postura. ¿Sí me hago entender? Que si estuviéramos acompañados o que si tú y yo tuviéramos la conciencia de que el Señor está presente, nos incorporaríamos un poco más para hacer la práctica que hacemos. ¿Sí? Obviamente esto no tiene que ver en nada con el tema del ritual como tal, o sea, no es como que, me enseñan que para yo orar tengo que postrarme o para llorar tengo que ponerme en cierta forma, no, sino que tú solo te vas dando cuenta de cuáles son las expresiones de tu fe. La fe tiene eso, ¿sí? Y la manera en cómo se exterioriza generalmente o la forma más grande de notar es por medio de las palabras. Pero ¿qué pasa? Que las palabras también pueden ser eh, palabras puestas eh, falsamente y a veces sin darnos cuenta. Es decir, aquí habla de eh, la alabanza que se habla, que se profiere de esta manera, es decir, de manera vacía o sin pensar, como lo dice acá, eh, de la oración vacía que se hace también, de la postura, todos estos gestos de fe van hablándole al Señor. Por eso el Señor a veces es muy escaso con lo que muestra en la congregación, ¿sí? Y pues es un problema, porque se espera que el Señor aquí en la congregación se esté moviendo y esté tocando y esté ministrando y esté impartiendo, ¿sí? Pero Él necesita una serie de características o de factores que faciliten o posibiliten eso porque Él es celoso, ¿sí? Y eso ya lo sabemos. Entonces dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. O sea, es como antes de venir a decir, yo voy a adorar, a cantar, lo que sea, es una actitud de recibir, ¿sí? O sea, si tú vienes aquí y sales sin haber recibido, pues habrás perdido el tiempo. Hoy, domingo, ¿sí? Más hubiera valido que te quedes acostado porque pues no viniste a mayor cosa. Más o menos eso es lo que está diciendo. Y dice después, porque no saben que hacen mal. Dice, porque muchos hacen sacrificios, en la otra versión,
porque muchos hacen sacrificios sin saber que están mal. También la palabra habla mucho de este tema y expresa que muchos de los que le dicen Señor, Señor, Él no los va a reconocer, ¿sí? Y entonces a la iglesia y personalmente también cada uno debe llamarse la atención o mirar ese desempeño de la relación, que es lo más práctico. Esto es un tema de todos los días, ¿sí? No sé si usted se ha dado cuenta que no todos los días uno se relaciona de la misma manera con el Señor. O sea, hay días que está para la oración, por ejemplo, ¿sí? Que está como con el ánimo, tal vez, y hay otros días en que es como que hay unos decaimientos, ¿sí? Unas fluctuaciones en tu desempeño de fe. Y eso habla de todas estas cosas, es decir, así como nosotros somos fluctuantes, estamos impidiéndole a Dios ser constantes, ¿me hago entender? Y no porque Él esté cerrando el grifo para que tú recibas, no es esa la intención, sino que para que el Señor dé el espíritu y el alma y el cuerpo, o sea, el ser de la persona debe estar en una actitud de recepción. Mm, debe ser una vasija que pueda contener. ¿Sí? Esto lo menciona la palabra, que hay veces en que la palabra se está dando o la presencia del Señor se está moviendo y cuando no hay la recepción, no hay la importancia o como usted lo quiera mirar, esto es como echarle perlas a los cerdos. O sea, nada de esto a ti te va a funcionar ni te va a servir si tú no vienes con la actitud correcta delante del Señor. Dice, porque muchos hacen sacrificios sin saber que hacen mal. Después dice, no te des prisa con tu boca. En el, en el contexto de la congregación es muy fácil darse prisa. O sea, ¿a qué voy? A que si bien es cierto que mucho de lo que tú tienes dentro de ti sale a la luz por medio de las palabras, o sea, las quejas, una mala expresión, ¿sí? Todos tus pensamientos están relacionados con la lengua, que es ese miembro, pues, que puede causar muchas cosas en el hombre. También dentro del contexto de la iglesia eh, se da mucho que hay mucha ligereza en las palabras, ¿sí? Cuando uno le habla a una persona en una consejería, mmm, cuando uno dice gloria a Dios, cuando uno dice amén, todo eso, si no es verdadero, el Señor, ¿cómo lo ve? Como ligereza de palabras, o sea, te estás dando prisa con tu boca, ¿sí? Y a veces hasta lo hacemos como los católicos, como los rezos, ¿sí? Que responden de una manera porque esa es la costumbre. Todo esto está mal. Dice, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Aquí también, el Señor, ¿qué está diciendo? O sea, a veces uno viene a exponer, a depositar toda la carga que tiene, toda la situación de tu corazón. Eh, y si bien tú tienes libertad, ¿sí? Porque esto hay que dejarlo claro, tú tienes libertad para expresarte con el Señor, o sea, puedes venir confiadamente y decirle, Señor, esto o lo otro. Si tú vienes con alguna cuestión mal en tu corazón, el Señor lo va a recibir también mal, ¿sí? O sea, si en tu corazón hay quejas, si en tu corazón hay inconformidad, porque a veces estamos hasta enojados con el Señor por lo que no vemos que Él o que esperamos que Él haga y no lo hace y no entendemos, y tu postura, lo hables con tu boca o no lo hables, pues al Señor le está dando una sintomatología en la que Él no puede depositar el Espíritu. Muchas de las razones por las que el Señor no puede responder favorablemente a ciertas necesidades nuestras no es tanto por la necesidad como tal. O sea, para el Señor sería muy fácil a veces mover ciertas fichas a favor de nosotros y no lo hace porque está esperando encontrar en ti algo que no perjudique eso que Él te va a dar. ¿Qué pasa? Que si el Señor a nosotros nos otorga algo sin tener esta condición de la que está hablando Salomón,
el corazón del hombre se va a confundir. O sea, estaría el Señor perjudicándonos porque vamos a entender mal la dinámica y mal cómo vienen las cosas de Dios. Por eso, para recibir la bendición, para recibir unción, que es algo que todos los siervos tal vez anhelamos tener, ¿sí? Para que tú digas, no, es que yo sí tengo contenido de la palabra, hace falta una serie de situaciones en tu corazón y en tu mente que tienen que estar acordes con esa intención que tú tienes delante del Señor. Es como decir, quieres que yo te dé mi respaldo, te lo tienes que ganar, ¿sí? O sea, realmente lo único que se gana gratis es la salvación. De ahí para adelante, todo lo que tú quieras delante del Señor te lo tienes que ganar, ¿sí? Y no de la manera que a veces pensamos, no con obras muertas, sino con actos de fe. O sea, el problema aquí es que la gente a veces entiende mal, ¿no? Cuando dice que no es por obras, que la fe no es por obras. Eh, sí, no es por obras muertas. O sea, el Señor a ti no te va a beneficiar porque tú fuiste bueno con tu mamá, porque tú fuiste bueno con la persona de la calle. Esas cosas no tienen mucho que ver. No puedo decir que no tienen nada que ver, pero en el sentido de que también tú estás interactuando con tu fe alrededor de lo que tú tienes, pero no tienen que ver con la reciprocidad que tú logras tener con el Señor, ¿sí? O sea, Él espera eso de ti. Entonces, el creyente que lo entiende, que Salomón es esa persona que dice, ve, yo no puedo llegar delante del Señor como yo quiera, ¿sí? Yo no puedo llegar delante del Señor con situaciones mediocres y con dejadez. Por eso es que el siervo del Señor tiene que convertirse en una persona que le da lo mejor al Señor. Si no, discúlpeme, usted puede tener la mejor intención de servir que tenga, pero si usted no le da al Señor lo que usted sabe que le puede dar, el Señor se lo va a recibir mal, ¿sí? Y hay que decirlo, porque si no es como lo que dice aquí, porque no saben que hacen mal. O sea, más le vale al siervo que hace mal su servicio no servir que servir haciéndolo mal. En pocas palabras, eso es lo que está diciendo aquí. Si yo tengo que predicar la palabra y a lo largo del transcurso no sé, de mi semana, de mi día, de mi relación con el Señor, yo estoy mal gestionando esto, o sea, no estoy con ese carácter eh, de lo que implica el servicio, más me valdría no hacerlo, ¿sí? Esto tiene fluctuaciones y tu fe tiene que aprender a convivir con tus propias debilidades, pero siempre ir presionando o ir empujando a tu hombre interior a que lo haga en los entendimientos correctos. ¿A qué voy? A que habrán temporadas para todos en que listo, no estás al 100% en tu entendimiento espiritual, listo, pero si eso continúa, le huele mal al Señor tu servicio, ¿sí? O tu oración, o tu presencia. Pero si tú con tu fe y el conocimiento que el Señor te va dando a través de la palabra vas haciendo los ajustes y vas siendo consciente de esa presencia del Señor, eh, pues hay unas modificaciones en ti, en tu fe. Entonces, el hombre, el ser humano, interactúa con el Señor a través de actos de fe, a través de manifestaciones de lo que está pasando dentro de ti, y una de ellas es lo que sale de tu boca, una, pero hay un montón de cosas más, ¿sí? Entonces es la actitud, que cuides tus pasos, cuida tus palabras, está diciendo aquí Salomón, ¿sí? No te apresures a proferir. A veces uno eh, se apresura hasta a prometerle al Señor cosas, ¿no? Uno dice, Señor, si tú me haces este bien que yo quiero, entonces yo tal cosa, y luego no puedes contener lo que tú dijiste. Todo eso el Señor lo mira como que estás haciendo mal, porque con el Señor no se juega, o sea, acuérdate que Él es Dios, que es amoroso, que es paciente, que es bondadoso y misericordioso, sí, pero hay algo, una verdad, y es que
no puede haber burla hacia él, ¿sí? Y él, por esa misma fidelidad a su nombre, ¿sí? Él hace respetar todas estas condiciones. Entonces, el Señor al siervo que no guarda su postura delante de él en la fe, que eso quede bien claro, no es lo que se ve externamente, sino en tu fe, en tu condición interna, va a sufrir uno las consecuencias. Eh, a veces uno puede hablar palabras pues muy agradables, ¿sí? Al pueblo y orar hermoso, pero si en tu corazón, por ejemplo, hay orgullos, hay cosas que el Señor detecta, de las cuales somos muy susceptibles los que estamos en el servicio, por ejemplo, el Señor se va a encargar de que tú te des cuenta. Ese es el punto aquí, si me hago entender. O sea, lo bueno, digamos, de todo esto es que el Señor da oportunidad y Él va a hacer que tú notes o que tú te des cuenta de que algo no está caminando. Eso a veces, no podemos decir que siempre, pero esas son las humillaciones, ¿sí? O sea, tus humillaciones, lo que a ti hoy te tiene con el alicaído, ¿sí? Que te tiene como con el alma eh, un poco baja, sea la razón que sea, externa o interna, son los recordatorios de que hace falta una postura en concordancia con lo que tú eres. Es decir, cuando yo me doy cuenta de mi debilidad, la postura concordante es una postura en que yo sé que no me puedo jactar, ¿sí? Si yo me doy cuenta de mi necesidad, mire, préstele atención a esto, porque esto es su vida diaria, o sea, yo le estoy hablando de algo que usted hace a diario o que debería pensar a diario. Si usted tiene una necesidad física, lo concordante con esa necesidad es que tú busques la ayuda del Señor. Si tú tienes fe, lo concordante a esa situación que tienes es que tú hagas ciertas acciones. La fe sin obras es una fe muerta. ¿Sí? Tú puedes decir, no, es que yo sí creo en Dios. Mi Dios y mi Dios y mi Dios es lo que la gente dice, pero a ver, haga algo que demuestre que usted tiene fe. ¿Sí? Haga una acción que a ti, al Señor, el resto no importa, le esté diciendo, mira, Señor, yo creo en ti. Por eso la gente no tributa, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué la gente no da una ofrenda? ¿Por qué la gente no da sus diezmos, que es un mandato? Porque realmente pueden decir que creen, pero si creyeran, entendieran eh, delante de quién se está relacionando la persona. Un creyente que acuda a la iglesia, lo que sea, que sirva, que no tiene intimidad con el Señor, su fe le está fallando. Es decir, esto que voy a decir es muy tenaz. Si tú eres un creyente que no tiene una dinámica de oración, de intimidad con el Señor, tú no tienes fe. Y yo sé que esto cuesta decirlo porque pues, ¿no? ¿Cómo va a decir si yo llevo años, no sé qué? Pero pues cada quien sabe lo que hace en su intimidad. Si tú tuvieras fe, tu fe te movería, ¿sí? A buscar la presencia del Señor, porque lo que tú tienes dentro, o sea, la manera tuya de creer, va a producir una serie de acciones o tiene unas resultantes. ¿Sí? Esto va en los dos sentidos, en el sentido de tu fe y en el sentido en el que tú te das cuenta de que tienes tus humillaciones y tus necesidades. ¿Sí? Si yo me doy cuenta de que tengo necesidades, no sé, económicas, familiares, habrá una manera de yo presentarme delante del Señor. O sea, no puedo saber que tengo estas flaquezas y venir como si no las tuviera y servirle al Señor. En mi caso, yo lo siento así muchas veces, o sea, yo no puedo ir a pararme allá a hablar como si hubiera resuelto un montón de cosas cuando no. Por eso es que a veces uno también se abstiene de predicar ciertas cosas porque todavía las está resolviendo, ¿sí? Ahora, no siempre, hay otras cosas que uno las habla porque son palabra y
y independientemente de uno hay que darlo, ¿sí? Pero sí, en lo personal, o sea, en el plano mío personal con el Señor, uno se da cuenta de que hay temas que uno tiene que tramitar por medio del Señor. Las humillaciones son una de ellas, tus expresiones son otra de ellas. O sea, cuando tú te das cuenta que no haces sino quejarte o humillar o burlar o lo que sea, que tú sepas que delante del Señor eso no te deja bien parado, habla también de tu condición personal de fe, pero otra cosa peor, habla de cómo el Señor a ti te está recibiendo, ¿sí? O sea, tú no necesitas que el Señor te diga, mira, me estás desagradando. Tú solo te puedes dar cuenta de que estás desagradando al Señor por ciertas formas que tú tienes de dirigirte a Él o en la vida, de dirigir tus pasos. Por eso, mire qué profundo esto dice. Eh, ¿Cuál fue? A ver, ¿dónde fue? Eh, Cuida porque no saben qué hace mal. Guarda tu pie, dice la Reina Valera. La otra dice, cuida tu manera de venir, ¿sí? O guarda tus pasos en otra versión. Eh, Ni tu corazón se apresure a proferir palabra. Por eso es que a veces delante del Señor es mejor uno callado, humillado, a veces uno entre en la situación social, habla mucha necedad. Uno habla del uno, habla del otro, y fulano, y no sé qué, y jajaja, ja, ja, y el chiste del fulano, yo no sé, ¿sí? A mí me ha pasado que uno está así como, ay, sí, fulanito de tal, sí, pero delante del Señor tú más bien procura cuidarte, o sea, que tu experiencia sea todo esto que yo hago, hablo, digo, yo vengo al culto, pero todo esto cómo está entrándole al Señor. O sea, yo estoy logrando el objetivo que el Señor me vea, que pueda depositar o le estoy cayendo mal. También, ¿sí? Y entonces eso va a cambiar también tu experiencia, especialmente la de venir a la casa de Jehová, ¿sí? O venir a la casa de Dios. Entonces, como es la intención de Dios, ¿sí? Que tú vengas aquí y no te vayas vacío, porque qué pereza, pues, ¿sí? Madrugar un domingo a las 9 de la madrugada, ¿sí? Pero pues sería un despropósito, ¿sí? Y el Señor convoca a su pueblo, ahí sí, esto es muy claro la palabra, el Señor convoca a su pueblo. Y este modelo que usted conoce de congregación no es nuestro, eso es desde que el Señor estableció a los levitas en el pueblo de Israel con las tribus y demás, pero antes también, ¿sí? ¿Para qué? Para que se dé el momento de otorgar. O sea, cuando tú vienes aquí, el Señor, ese es el momento del Señor de dar, ¿sí? Sea a través de la presencia que está siendo impartida, sea a través de la palabra y el conocimiento que tú estás recibiendo, o sea a través de la imposición de manos. Este tema no lo encuentras tú en tu casa. O sea, tú puedes entrar en la presencia y está perfecto y hay que hacerlo, pero ni la imposición de manos, porque cuando uno dice, no, la unción, yo quiero la unción del Señor, qué pena, pero la palabra dice que es por imposición de manos. Ahí sí no hay nada que hacer, ¿sí? Es decir, de la persona que tiene la autoridad para impartirte a ti de lo que el Señor previamente ha dado a esa persona. Por eso la experiencia de el acudir a la casa de Dios tiene consigo una serie de, de aristas o de variantes que tú también tienes que aprender a manejar, ¿sí? Es decir, tú vienes aquí, pero aquí hay alguien que dirige, ¿sí? Tú vienes aquí y aquí hay alguien que te está sirviendo a ti la comida, ¿sí? Y te toca pues acatar la persona, el anfitrión, digamos. Si tú vienes aquí, el Señor a mí me pone a ser el anfitrión de todos ustedes, te toca acatar el menú, te toca moverte a través de todo ese servicio que el Señor está dando, ¿sí? Por eso es que venir a la casa de Dios a veces se convierte en un tropiezo para la gente, porque encuentras algo que no te gusta, te da
tal vez pereza el horario, te da cansancio el horario, te da jartera tu compañero de fe, te da jartera tu servicio, o te da malestar, incomodidad. El mismo servicio, a veces, como es causa a veces de humillación para algunos, se convierte en el tropiezo. Pero, oh sorpresa, la palabra dice y enseña que el Señor convoca, y para que tú vengas aquí tiene que haber un proceso de fe, ¿sí o no? O sea, tú tuviste que decir, ¿será que voy o no voy? Si no voy, no pasa nada, dice uno, ¿sí o no? Hoy me voy a quedar, hoy tal vez que me voy a dar el domingo, me voy a dar el día, todo eso que está pasando en tu mente son procesos de fe. Qué pereza ir a escuchar otra vez el mismo sermón, las mismas canciones, ese grupo de alabanza que no la da, o sí la da, dirá alguno, la bulla. Todo eso que pasa en tu mente son procesos con tu interactuar en tu fe, ¿sí me hago entender? Por eso la persona que llega a sentarse a una congregación habrá vencido una serie de obstáculos. Realmente es así. Por eso es que tú dices, voy a ir a la iglesia. Ese día llueve, ese día no tienes carro, ese día tuviste un problema con tu familia y pasan un montón de cosas que a ti te ponen a moverte en la fe en una condición pequeña. Eso es como si un atleta tiene que hacer la rutina diaria, ¿sí? Un atleta, una persona que se desempeñe con su cuerpo, pues tendrá que levantarse a hacer el ejercicio básico, ¿sí? Y de ahí todo lo demás, y de ahí el partido, de ahí ya el torneo y no sé qué cosas, pero tiene que haber eso, ¿sí? Y aún en esas cosas que son tan aparentemente pequeñas, pero que nos ponen a veces a patinar a todos, ¿sí? Y me incluyo, a veces uno dice, ay, tal vez que hoy tal vez que no, ¿sí? O hoy está pasándome esto, hoy no quisiera. Bueno, todo eso son movimientos que tú tienes que hacer en tu fe, ¿sí? Mover tu cuerpo. Eso es como decir, hoy no me voy a quedar en las cobijas, hoy me voy a levantar, me voy a bañar, así no tenga mucho que hacer, me voy a poner en pie, que sería lo correcto, ¿no? En la vida. Y esto está demostrado científicamente. Lo digo porque el otro día lo leí, que hasta en la parte anímica o el estado de ánimo se altera con todas estas cosas. O sea, si tú tienes un día libre y ese día libre te lo echas al 3, se te va el día, ¿sí? En cambio, si tú estás listo, en pie, así estés descansando, las condiciones aún mentales cambian. Así es la fe también, ¿sí? Porque nosotros somos ese modelo de tres partes en las que lo espiritual se repite en lo anímico y en lo físico, ¿sí? Entonces, mire, la persona que no puede atravesar este sistema de Dios, que es acudir a la casa de Dios, tenga por seguro que es una persona muy débil en la fe, que cualquier cosita lo tumba, ¿sí? Y que hay que ir mejorando, ¿sí? O sea, que tú tienes que ir cambiando la condición, porque todo esto es tu interacción con Dios. No te olvides de eso. Eso no es delante de mí ni delante de nadie. Tú no vienes para que te pongan en la asistencia ni para que nada, ¿sí? Tú es tu interactuar en tu fe con las cosas que el Señor ha establecido que sirven para tus procesos y para tu salud espiritual, ¿sí? Y que hay que hacerlo de una manera adecuada para que todo esto rinda un fruto delante del Señor, para que Él pueda abrir sus manos, su bendición, lo que Él te quiera dar. Una persona que quiera recibir unción de parte del Señor tiene que aceptar la autoridad, así no le guste, ¿sí? Yo no digo que estés a gusto ni de acuerdo con tu autoridad, pero sí que delante del Señor digas, pues si es lo que tú pusiste, la voy a acatar y me someto, ¿sí? Si tú quieres que el Señor te hable en predicaciones o que hable a tu corazón, ¿sí? Porque como hemos enseñado, a veces el Señor te habla prendiéndote un pensamiento, como que dices, ve, yo no había pensado en esto que está pasando en mi vida y entonces atas cabos y te das cuenta.
Todas esas manifestaciones de Dios ocurren cuando tú estás en esa disposición. Imparte, si no es que, bueno, una gran parte de eso ocurre en la casa de Dios. Eh, Tus palabras, mis palabras, cuando son necias, vacías, sin pensar, como dice aquí, cuando tú adoras y lo haces sin pensar, cuando dices amén sin pensar, aplaudes sin pensar, todas esas acciones pequeñas delante del Señor se leen de manera incorrecta. Por eso Él dice que hay que proferir, que hay que cuidarse de proferir o que no nos apresuremos a proferir palabra, juicio y demás. Eh, el problema de esto no es solamente que el Señor diga, ah, te veo mal, ¿sí? El problema de esto es que cierra alternativas, cierra respuestas, cierra cosas que el Señor otorga. Eh, y mire que a veces esto pasa en lo diario, pero a veces el Señor a uno lo pone en unas situaciones que uno tiende a querer juzgar, o sea, proferir una postura, un juicio delante de alguien, por algo que te dijeron, por algo que hicieron, por algo que viste. Todas estas cosas también son interacciones tuyas de tu fe con el Señor. ¿Qué dice aquí Salomón? ¿Cuál es el remedio para esto? Cuando tú quieras hacer una crítica, una queja, un reclamo, lo que sea, acuérdate que Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, o sea, o sea, tu, tu manera de ver, ¿cómo se dice? Tu perspectiva es demasiado limitada. Por eso uno no puede juzgar nada prácticamente. O sea, a la luz de la palabra uno no puede juzgar siervos, uno no puede juzgar el compañero de al lado, uno no puede juzgar, no sé, la situación que tú vives. A veces uno tiene que ir tanteando, por eso hay un versículo que dice, eh, ay, bueno, se me fue, pero hace referencia a eso, o sea, palpando, dice, palpando puedan hallarlo, o sea, tú vas así como, como sintiendo las cosas sin verlas con claridad muchas veces. ¿Sí? Y tú vas viviendo tus circunstancias y tienes que irlas atravesando por una serie de filtros. ¿Sí? A veces, o sea, por ejemplo, yo no te puedo decir, lo que tú vives es un castigo de Dios, yo no te lo puedo decir. ¿Sí? Pastora, ¿usted qué cree? ¿Que esto sea castigo del Señor, prueba o, o no sé, o no sé cómo tú mires tus circunstancias, ¿sí? No te lo puedo decir. Eso es algo que tú palpando tienes que ir encontrando, ¿sí? Y las verdades espirituales, el conocimiento que tú recibes de la palabra, sirve exactamente para eso, ¿sí? Y entonces tú te vas a encontrar con situaciones que tú dices, Señor, esto, esta mañana hablábamos en Salem de las sequías, ¿verdad? Que el Señor permite ciertas sequías, pero también hay otras sequías que están dentro de ti, ¿sí? Ya, entonces uno tiene que decirle, Señor, esto que no se me abre es por mí, o tú lo estás permitiendo simplemente y yo tengo que atravesarlo, resistirlo como una prueba, o tengo que hacer algún ajuste. Porque también en esto a veces nos equivocamos. Entonces uno dice, no, el Señor ya de abrir o el Señor me está probando y resulta que no, que el Señor no te está probando, te está reprendiendo para que tú cambies algo, ¿sí? ¿Quién te lo va a decir? El que habla, el Espíritu Santo a ti, palpando con tu fe, tú tienes que ir atravesando tus situaciones por cada cosa que tú conozcas de parte de Dios, ¿sí? ¿Será que yo no estoy sirviéndote bien, Señor? ¿Será que yo estoy siendo escaso contigo y por eso tú no puedes abrirte en abundancia conmigo? Pruebas, tú vas probando, tú dices voy a cambiar esto, voy a mejorarlo. ¿Te das cuenta de que no? Ah, bueno, así le decían los amigos de Job. Ah, eso es porque tú seguramente hiciste o seguramente dijiste. Y entonces seguramente el pobre Job tenía que examinar dentro de sí en qué momento fue que yo metí la pata. Hasta que llega a la conclusión, ya por todo lo que el Señor hace, dice, no. O sea, todo esto hacía parte, ¿sí?
pero pues no siempre es el caso, por eso le digo, y por eso es que es necesario que el que busca al Señor lo busque con intención de que se le hable, de que tú estés en la postura correcta para recibir, ¿sí? Y no es solamente un tema de intención, no es solamente un tema de sí, me voy a disponer, ah, sí, no me voy a dormir esa vez en la prédica, dirá alguno, no, eso es lo mínimo que tú puedes hacer, pero va más allá, ¿sí? Va en un sentido de verdadero de tu fe que tú le digas, Señor, yo necesito que tú me hables porque tú estás en el cielo y yo en la tierra. ¿Sí? Porque lo que tú miras yo no lo puedo mirar. ¿Sí? Porque la relación de fulanito es la relación de fulanito contigo y yo no tengo por qué meterme, nada conozco de eso. A duras penas conozco lo mío contigo, Señor, así que, y entonces se va encauzando tu práctica. ¿Sí? ¿Sí se da cuenta que esto es de lo cotidiano, de lo que tú haces a diario, de la toma de tus elecciones, de cómo es tu dinámica? Sean pocas tus palabras, dice al final. Y en la otra versión dice, Él está en el cielo y nosotros en la tierra, por eso que tus palabras sean pocas. Entonces, cuando uno se da cuenta que tiene la posibilidad de acudir, hay que hacerlo con el sentido que el mismo Salomón, imagínense, está diciendo. De lo contrario, esto va a ser una práctica muy infructuosa, lastimosamente para ti, ¿sí? Porque te vas vacío, entonces pues es en vano, viniste en vano, tu esfuerzo fue en vano, y no te habla el Señor, ¿sí? Hay que ser pronto para oír, tardo para hablar, como dice la palabra, tardo para proferir, aún en oración. Por eso es que ese versículo que dice, ¿cómo es? Que no reciben porque no piden, porque piden mal, dice, ¿sí? Y entonces a veces la misma palabra, la misma expresión es la que cierra la, la posibilidad de Dios, porque Él quiere bendecirnos, Él quiere ayudarnos, Él está enseñando justamente para eso, ¿sí? Para que tú tengas respuestas, que tengas maneras de solución en tu vida, en tus situaciones, porque para eso es el Espíritu Santo. Por eso les dijo, yo les dejo al Espíritu, ¿sí? Es como en la parte de consuelo, porque los discípulos del Señor iban donde el Señor a tener respuestas. O sea, ellos poco entendían de todo el ministerio de Cristo, ¿sí? Y el Señor les aclaraba y bueno, les enseñaba, los guiaba, el uno se equivocaba en una actitud y el Señor lo ponía en su sitio. Y sin el Señor entonces era el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos, ¿sí? Para quitar las superficialidades que a veces hay y que no permiten que haya mover, ¿sí? Esto hasta cierto punto, el Señor le habla a quien le quiere hablar. Yo estoy segura que el Señor a algunos les está hablando más que a otros, a algunos no les estará diciendo nada, ¿sí? Y ya, así es, ¿sí? Así siempre va a ser esto. Pero en la medida en que la iglesia se enfoque en lo que venimos, en lo que nos reúne, pues va a ser más fácil, ¿sí? Inclusive de la experiencia de los otros, el otro se alimenta. Es decir, cuando tú ves que tú te miras y dices, ve yo aquí todo frío, todo seco, y de repente te das cuenta de que por allá hay alguien quebrantado, que está lleno del Espíritu, uno dice, no, algo debe andar mal en mí, porque aquí la gente recibe y yo soy el único que no recibe, ¿sí? Entonces, la experiencia esta de que se enseña en conjunto, que se enseña como cuerpo, ¿sí? De que tú tengas esa intención de que aquí en la congregación pasen cosas y se sienta el espíritu, pues también tiene un sentido de no solamente de lo que recibimos de parte del Señor, sino de lo que otorgamos. O sea, los que están en el servicio hoy, por ejemplo, están ministrando. ¿Qué están ministrando? No sé, ¿sí? Pero algo están ministrando, ¿sí? Y aquí hay gente que está recibiendo lo que cada uno está ministrando. Imagínense qué tenaz esto, ¿sí? Y entonces uno dice, no, pero uno vale, ve, yo ya no siento al Señor en la iglesia. Es claro, es que
se afloja a veces y por eso es que uno tiene que estar recordando, apretando, recordándose a sí mismo, ¿sí? Delante de quién tú haces las cosas y demás, ¿sí? Todo lo que el servicio, la persona que está ministrando hace, se lo aprende la congregación. Si yo como pastora de ustedes vengo aquí con desgreño, con flojera, con lo que sea, ustedes lo van a aprender así igual, ¿sí? Van a aprender a servir así. Si por el contrario, si aquí ustedes miran que la gente cumple, se esfuerza, también se aprende, ¿sí? Si usted mira que el otro fluye en la presencia, usted mira, observa, aprende también, ¿sí? Si no, la congregación tenderá a apagarse, porque esa es la tendencia de todas las congregaciones, no solamente de esta, ¿sí? Que lo que pasa en tu interior, eso se va a ir proyectando, a tal punto de que uno dice, mejor no vayamos. ¿Usted por qué cree que las iglesias se acaban? Todas las iglesias en algún punto fueron con una intención de, bueno, vamos a reunirnos y arreglamos el local y no sé qué. ¿Y por qué no subsisten? O las llamitas, los que han tenido. En tus grupos de intercesión, por ejemplo, la gente que hace parte, pasan esas cosas. ¿Qué batalla para que asistan? ¿Qué batalla para que porque hay cosas que están pasando, ¿sí? O sea, yo no estoy atribuyéndole toda la responsabilidad al que dirige, porque no es así, pero sí una parte tiene que ver en cuanto a que, bueno, vamos a mover, vamos a hacer que haya un mover de nosotros como siervos que estamos reunidos hoy aquí. Vamos a orar.